Luis y Mariana habían construido lo que todos consideraban un matrimonio envidiable. 2 años de casados, pero con una historia que se remontaba a 5 años atrás, cuando se conocieron en una conferencia empresarial. Él, ingeniero de sistemas, con una carrera prometedora en una multinacional tecnológica. Ella, analista de marketing con un talento innegable para las estrategias digitales. Jóvenes, independientes, cultos, formaban esa clase de pareja que aparece en las redes sociales, con sonrisas radiantes y comentarios llenos de corazones. Sus amigos los admiraban. En las reuniones era común escuchar: ustedes son el ejemplo de que el amor verdadero existe. Los padres de ambos se sentían orgullosos, convencidos de que habían educado bien a sus hijos, que habían elegido correctamente. Incluso los compañeros de trabajo los miraban con cierta envidia sana, esa que nace de reconocer en otros lo que uno desea para sí mismo. La vida de Luis y Mariana transcurría con una rutina aparentemente armoniosa. Trabajaban intensamente durante la semana, él desde su oficina en el centro financiero de la ciudad, ella dividiendo su tiempo entre la sede principal y las reuniones con clientes. Los fines de semana eran sagrados, caminatas por el parque, cenas en restaurantes que descubrían juntos, noches de películas acurrucados en el sofá. Hacían el amor con pasión, reían de chistes internos que solo ellos comprendían. Planificaban un futuro que incluía una casa más grande, tal vez 2 hijos, viajes por Europa. La comunicación entre ellos parecía fluida. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntaba Luis cada noche. Agotador, pero productivo, respondía ella, y procedía a contarle detalles sobre campañas publicitarias, reuniones con directivos, estrategias de mercado. Él escuchaba atento, orgulloso de tener una esposa tan inteligente y dedicada. A su vez, Luis compartía sus proyectos, los desafíos técnicos que enfrentaba, y ella lo animaba, lo aconsejaba. Lo besaba con ternura diciéndole que era brillante. Pero había algo que Luis desconocía, algo que Mariana había logrado ocultar con una habilidad perturbadora. Los viajes corporativos que realizaba cada trimestre no eran exactamente lo que parecían. Todo había comenzado 8 meses atrás. Durante uno de esos viajes legítimos de trabajo, Mariana debía viajar a la filial de la empresa ubicada en una ciudad costera a 3 horas de distancia. La reunión había sido productiva, y esa noche el equipo decidió celebrar en un bar del hotel. Fue allí donde conoció a Rafael. Rafael era el gerente regional de ventas, un hombre de 38 años, divorciado, con una labia seductora y una seguridad en sí mismo que rayaba en la arrogancia. Tenía ese tipo de carisma peligroso que atrae sin que uno se dé cuenta del peligro. Esa primera noche, la conversación fue inocente: negocios, anécdotas del sector, risas compartidas, pero había algo en su mirada, en la forma en que se inclinaba para escucharla, que hacía que Mariana sintiera una atención que no había experimentado en mucho tiempo. Tu esposo es un hombre afortunado, le dijo Rafael al final de la velada, con una sonrisa que insinuaba más de lo que decía. Mariana sonrió incómoda, murmuró un gracias y se retiró a su habitación. Esa noche, mientras Luis le enviaba mensajes diciéndole cuánto la extrañaba, ella pensó en Rafael más de lo que debería. El siguiente viaje, 3 meses después, fue el punto de quiebre. Rafael la esperaba en el lobby del hotel con una copa de vino. Pensé que podrías necesitar esto después de un día tan largo, dijo. Esta vez, Mariana aceptó. Una copa se convirtió en 2, en 3. Las palabras fluyeron con más facilidad. Las risas se volvieron más íntimas. Él la halagaba de formas que Luis había dejado de hacer, no por falta de amor, sino por la comodidad de lo cotidiano. Eres extraordinaria, Mariana, inteligente, hermosa, con una pasión por la vida que es contagiosa. Esas palabras encendieron algo en ella, algo que había estado dormido, o quizás nunca había despertado del todo en su matrimonio. Cuando Rafael la besó en el pasillo del hotel, ella no se resistió. Cuando la llevó a su habitación, él lo siguió, y cuando hicieron el amor con una intensidad que la dejó sin aliento, Mariana sintió simultáneamente la excitación más intensa de su vida y el primer aguijón de la culpa. Regresó a casa al día siguiente,
con una actuación digna de una actriz consumada. Besó a Luis con aparente normalidad, le contó sobre las reuniones, omitiendo convenientemente los detalles más relevantes, preparó la cena como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. La traición había echado raíces en su vida, y lo que ella racionalizaba como un error aislado, pronto se convertiría en un patrón destructivo. Los encuentros con Rafael se volvieron regulares. Cada viaje de trabajo era ahora una excusa para verlo. Mariana comenzó a inventar reuniones adicionales, a extender sus estadías un día más. Luis, confiado y dedicado a su propio trabajo, nunca sospechó nada. Me alegra que tu carrera esté floreciendo, le decía con orgullo genuino, sin saber que estaba siendo sistemáticamente engañado. La noche que cambiaría todo para siempre llegó un sábado de octubre. Mariana le había dicho a Luis que tenía un congreso de marketing de 3 días en una ciudad vecina. Es una oportunidad importante para networking, explicó mientras empacaba su maleta. Luis la besó en la frente. Ve y conquista el mundo, amor. Te estaré esperando. Lo que Mariana realmente planeaba era un fin de semana con Rafael en un hotel boutique. Habían reservado una suite, tenían planes de cenar en restaurantes exclusivos, de disfrutar de esa burbuja de fantasía donde los problemas reales no existían. Para ella, estos momentos se habían convertido en una adicción, una vía de escape de la monotonía que, irónicamente, ella misma había creado al dejar de invertir en su matrimonio. Luis, por su parte, había recibido la invitación de su amigo Carlos para celebrar su cumpleaños. La fiesta sería en la misma ciudad donde supuestamente Mariana tenía su congreso, pero en un barrio diferente, en uno de esos clubes nocturnos de moda frecuentados por jóvenes profesionales. Luis inicialmente había declinado, prefiriendo quedarse en casa, pero Carlos insistió: hermano, te estás volviendo un ermitaño. Una noche de diversión no te hará daño. Mariana está trabajando, aprovecha para relajarte. Así fue como, por una de esas crueles ironías del destino, ambos terminaron en la misma ciudad esa noche. El club estaba repleto, luces estroboscópicas cortaban la oscuridad. La música electrónica retumbaba en el pecho de los asistentes. El olor a perfumes, mezclados con alcohol, impregnaba el aire. Luis bebía cerveza con sus amigos, riendo de chistes, tratando de recordar cómo era disfrutar sin responsabilidades. Había bailado un poco, conversado con extraños, y se sentía bien, relajado por primera vez. En semanas decidió ir al baño. El camino lo llevó por un pasillo lateral menos iluminado, donde había algunos reservados VIP, y fue entonces cuando su mundo se detuvo. Primero pensó que era una alucinación. El alcohol, la fatiga, las luces confusas jugándole una mala pasada. Pero no andé. A menos de 10 metros, en un sofá de terciopelo rojo, estaba Mariana, y no estaba sola. Estaba sentada sobre el regazo de un hombre que Luis nunca había visto. Se besaban con una pasión que era inconfundible, las manos de él enredadas en su cabello, las de ella acariciando su rostro. La risa de Mariana, esa risa que Luis conocía tan bien, resonaba entre beso y beso. El tiempo se detuvo. Luis sintió que se ahogaba, que el aire había sido succionado de la habitación. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo por encima de la música. Las manos le temblaban. Por un momento, consideró simplemente darse la vuelta, fingir que no había visto nada, escapar de esa realidad insoportable. Por la rabia, una rabia visceral que nunca antes había experimentado. ¿Lo impulsó hacia adelante Mariana? Su voz sonó extraña incluso para él, ronca, cargada de una mezcla de incredulidad y furia. Ella se congeló, literalmente se petrificó como una estatua de sal. Sus ojos se encontraron con los de Luis, y en ellos vio el terror puro del descubrimiento. Rafael, ajeno aún a la gravedad de la situación, miró a Luis con molestia, como si fuera un intruso, interrumpiendo un momento privado. A Luis en yo. Esto no es. Mariana se levantó tambaleante, las palabras atropellándose en su boca, ninguna formando una frase coherente. ¿Qué demonios está pasando aquí? La voz de Luis subió de volumen, atrayendo la atención de las personas cercanas. ¿Quién es este tipo? ¿Qué estás haciendo?
Rafael finalmente comprendió la situación, se puso de pie, y tuvo el descaro de intervenir. Anoy, amigo, creo que hay un malentendido. ¿Malentendido? Luis soltó una carcajada amarga, casi histérica. Es un malentendido ver a mi esposa besándose con otro hombre. Es un malentendido que ella me dijera que estaba en un congreso de trabajo. La escena escaló rápidamente. La gente comenzó a formar un círculo, sacando sus teléfonos para grabar el drama que se desarrollaba. Mariana lloraba, tratando de acercarse a Luis, quien retrocedía como si ella fuera venenosa. Rafael, sintiéndose confrontado, adoptó una actitud defensiva que solo empeoró las cosas. Tal vez deberías preguntarte, ¿por qué tu esposa busca atención en otro lado?, dijo Rafael, con una arrogancia suicida. Fue todo lo que Luis necesitó escuchar. El puñetazo fue instintivo, descontrolado, impulsado por 8 meses de engaños que aún no conocía en su totalidad, pero que intuía en ese momento. Su puño conectó con la mandíbula de Rafael, quien cayó contra la mesa, derramando botellas y copas que se estrellaron contra el suelo. La seguridad del club intervino inmediatamente. Luis fue sacado del lugar, gritando, con lágrimas de rabia corriendo por su rostro. Mariana corría tras él, histérica. Por favor, Luis, déjame explicarte. Por favor, fue un error. Yo te amo. Pero Luis no se detuvo. No podía. Sí se detenía. Sí la miraba. Temía lo que podría hacer o decir. Necesitaba aire. Necesitaba espacio. Necesitaba que la tierra dejara de girar tan violentamente bajo sus pies. Luis condujo de regreso a casa en un estado de shock. No recuerda cómo llegó. Su cuerpo operaba en piloto automático mientras su mente reproducía una y otra vez la escena. Cada detalle era una daga, la forma en que ella lo besaba, la risa cómplice, la intimidad que solo debería existir entre ellos dos. ¿Cuánto tiempo había durado esto? ¿Cuántas veces lo había engañado? ¿Cuántas mentiras le había dicho? Mirándolo a los ojos, llegó al apartamento y fue directo al dormitorio. Con movimientos frenéticos, comenzó a sacar la ropa de Mariana del armario, las fotos de la mesita de noche, sus productos de la repisa del baño, todo lo que le pertenecía, todo lo que le recordaba a ella. Lo arrojó en maletas y cajas sin ningún cuidado. Los marcos con fotografías de su boda fueron los más dolorosos. Esos rostros sonrientes del día más feliz de su vida ahora le parecían una burla cruel del destino. Mariana llegó 2 horas después de tomar un taxi desde el club. Encontró la puerta entreabierta y sus pertenencias amontonadas en el pasillo. Luis estaba sentado en el sofá, inmóvil, con la mirada perdida en la nada. Luis, en su voz era apenas un susurro. No, Anel levantó una mano sin mirarla. No quiero escucharte. No quiero tus explicaciones, tus excusas, tus mentiras. Solo quiero que te vayas, Sam. Pero tenemos que hablar. Tenemos que hablar. Ahora sí la miró. Y ella retrocedió ante la frialdad de sus ojos. ¿De qué quieres hablar, Mariana? ¿De cuántas veces me engañaste? ¿De cada vez que me besaste después de estar con él? ¿De cada te amo que me dijiste mientras planeabas el siguiente encuentro? Fue un error, Luisa, un error terrible. Yo no quería que esto pasara. ¿Yo? ¿Un error? Luis se levantó, su voz elevándose. Un error es olvidar comprar leche. Un error es llegar tarde a una cita. Esto fue una decisión, Mariana, una decisión que tomaste una y otra vez. Cada mensaje, cada mentira, cada viaje, fueron decisiones conscientes de destruir lo que teníamos. Ella se derrumbó en el suelo saludando incontrollable. Lo siento tanto. No sé qué me pasó. Anel me hacía sentir diferente, especial, como si fuera importante, y yo qué era. ¿No te hacía sentir importante? ¿No te amaba con cada fibra de mi ser? ¿No te apoyaba, te respetaba, construía un futuro contigo? La voz de Luis se quebró. ¿En qué momento dejé de ser suficiente para ti? No fue eso. Luisa, nunca fuiste insuficiente. Fui yo, fui egoísta, estúpida. Me dejé llevar por favor, vete a Luis. Se volvió incapaz de seguir mirándola. Llama a tu hermana, a tu madre, a quien quieras. Pero esta noche no duermes aquí. Y mañana hablaré con un abogado.
¿Divorcio? El pánico inundó la voz de Mariana. ¿Ni siquiera vas a darme una oportunidad de arreglar esto? Luis se dio la vuelta lentamente, y ella vio algo en su rostro que nunca había visto antes en absoluta determinación. ¿Arreglar qué? ¿Exactamente? ¿La confianza que destruiste? ¿El respeto que pisoteaste? ¿Los votos que hiciste y rompiste sin pensarlo 2 veces? Mariana, lo que teníamos está muerto. Tulomac, y no hay manera de resucitarlo. Ella intentó acercarse, pero él retrocedió. No me toques, por favor. No soporto la idea de que me toques después de... Después de todo, Mariana recogió algunas de sus cosas, llamó a su hermana entre sollozos, y se fue. La puerta se cerró tras ella con un sonido de finalidad que resonó en el silencio del apartamento. Luis se quedó solo en lo que alguna vez fue su hogar, pero que ahora parecía un mausoleo de sueños rotos. Se sentó en el suelo, abrazó sus rodillas y finalmente se permitió llorar. Lloró por el amor que perdió, por la confianza que nunca recuperaría, por el futuro que había visualizado y que ahora era imposible. Lloró hasta que no le quedaron más lágrimas, hasta que el amanecer comenzó a filtrarse por las ventanas, recordándole cruelmente que el mundo seguía girando, aunque el suyo se hubiera detenido. Los días siguientes fueron un torbellino de abogados, papeles y confrontaciones dolorosas. Luis contrató a uno de los mejores abogados matrimoniales de la ciudad, un hombre de 60 años, con fama de ser implacable. Quiero que esto termine rápido y definitivamente. Le instruyó Luis a no quiero verla más de lo absolutamente necesario. El proceso de divorcio fue tan rápido como la ley permitía. No había hijos, no había propiedades compartidas significativas, y Luis dejó claro que no quería nada excepto su libertad. Mariana intentó en varias ocasiones hablar con él, enviarle cartas, mensajes, pero Luis era una muralla impenetrable. Cambió su número de teléfono, bloqueó todas sus redes sociales, le dio instrucciones a su secretaria de que no aceptara llamadas de ella. Para Mariana, la caída fue vertiginosa y devastadora en formas que nunca imaginó. Primero, estaba Rafael, el hombre que había sido tan encantador, tan atento durante sus encuentros clandestinos. Mostró su verdadera naturaleza cuando las cosas se complicaron. Después del incidente en el club, después de que Mariana le dijera que Luis iba a pedir el divorcio y que ella finalmente estaría libre, Rafael comenzó a distanciarse. Mariana, tal vez deberíamos tomarnos un tiempo, le dijo por teléfono una semana después de aquel fatídico sábado. Esto se ha complicado demasiado. Necesitas resolver tu situación primero. ¿Resolver mi situación? Ella no podía creer lo que escuchaba. Rafael, dejé mi matrimonio por ti. ¿No es eso lo que querías? ¿No decías que deseabas que estuviéramos juntos, sin escondernos? Yo nunca te pedí que dejaras a tu esposo, respondió él con una frialdad que la dejó helada. Eso fue tu decisión. Mira, Mariana, lo que teníamos era divertido, pero nunca hablamos de algo serio. Creo que confundiste las cosas a la realidad. La golpeó como un martillo. Rafael nunca había tenido intenciones serias con ella. Había sido un juego, una aventura, un ego trip. Ella había sacrificado su matrimonio por un espejismo, pero las consecuencias no terminaban ahí. La noticia del escándalo se propagó como fuego en paja seca. El incidente en el club había sido grabado por al menos una docena de teléfonos, y aunque los videos no mostraban claramente los rostros, suficientes personas reconocieron a Mariana. Los rumores llegaron a su oficina. Su jefe, una mujer de principios estrictos, la llamó a su oficina un martes por la mañana. Mariana, hemos recibido preocupaciones sobre tu conducta profesional, el incidente del fin de semana, la relación con Rafael, quien es un colega. Esto pone a la empresa en una posición delicada. ¿Qué estás diciendo? Mariana sintió que el suelo se abría bajo ella. Estamos trasladando a Rafael a otra región. Y en cuanto a ti, creemos que sería mejor si consideraras otras oportunidades. Te estamos ofreciendo un paquete de indemnización si presentas tu renuncia. ¿Me están despidiendo? Te estamos dando la opción de irte con dignidad. Si no la aceptas, tendremos que iniciar un proceso formal por conducta inapropiada con un colega, lo cual quedará en tu registro. A Mariana no tuvo opción. Firmó la renuncia ese mismo día,
sabiendo que su carrera en esa industria estaba prácticamente terminada. Los círculos profesionales son pequeños. Los chismes vuelan pronto. Encontrar trabajo comparable sería casi imposible. Sus amigos, esas personas con las que había compartido cenas, viajes, confidencias, también comenzaron a distanciarse. Algunas amigas le dijeron directamente que no aprobaban lo que había hecho. No puedo creer que le hicieras eso a Luis Ladillo Clara, quien había sido su dama de honor. Él te amaba tanto. ¿Cómo pudiste? Otros simplemente dejaron de responder sus mensajes, de invitarla a reuniones. Mariana se dio cuenta, dolorosamente, de que muchas de esas amistades eran en realidad de la pareja, y que en el divorcio emocional de su círculo social, ella había perdido la custodia. Su familia fue otro golpe devastador. Su madre, una mujer tradicional y religiosa, lloró durante horas cuando se enteró. ¿Cómo pudiste, Mariana? Así te criamos, para que traicionaras los votos sagrados del matrimonio. Su padre simplemente dejó de hablarle durante semanas. Cuando finalmente lo hizo, sus palabras fueron como cuchillos. Estoy decepcionado de ti. Pensé que eras mejor que esto. Solo su hermana menor, Sofía, se mantuvo a su lado, pero incluso ella le hizo saber su desaprobación. Te voy a apoyar porque eres mi hermana, pero eso no significa que esté de acuerdo con lo que hiciste. Luis era bueno para ti, Mariana, y lo destruiste en 3 meses después del divorcio. Mariana vivía en un pequeño apartamento del otro lado de la ciudad. Había perdido su trabajo, muchos de sus amigos, la relación con Rafael que nunca fue real, y sobre todo, a Luisa la había perdido al hombre que la amó incondicionalmente, que construyó una vida con ella, que confiaba en ella ciegamente. Las noches eran las peores. Sola en su cama, Mariana reproducía mentalmente cada decisión que la había llevado a ese punto. ¿Por qué había seguido viéndose con Rafael después de la primera vez? ¿Por qué había arriesgado todo por la emoción fugaz de una aventura? ¿Qué vacío estaba tratando de llenar? La terapia, a la que finalmente acudió por insistencia de Sofía, le ayudó a entender algunas cosas. Su terapeuta, la doctora Mendoza, le explicó sobre los patrones de autosabotaje, sobre cómo algunas personas destruyen lo bueno en sus vidas porque inconscientemente no creen merecerlo. Pero entender por qué lo hiciste no cambia las consecuencias, le recordó la doctora gentilmente. El conocimiento es el primer paso, pero la responsabilidad es tuya. A Mariana aceptaba completamente esa responsabilidad, pero eso no aliviaba el dolor. Cada día era una batalla contra la culpa, el arrepentimiento, la vergüenza. Veía parejas en la calle y pensaba en lo que tuvo. Escuchaba canciones que solían bailar juntos y lloraba. Pasaba frente a restaurantes donde habían celebrado aniversarios y sentía un dolor físico en el pecho. Intentó, en un momento de debilidad, contactar a Luis 6 meses después del divorcio. Le envió una carta manuscrita a su oficina, sabiendo que él había bloqueado todos los demás canales de comunicación. Luis, sé que probablemente no quieras leer esto, y tienes todo el derecho de romper esta carta sin terminarla, pero necesito que sepas que no pasa un solo día sin que me arrepienta profundamente de lo que hice. No espero tu perdón, ni siquiera lo merezco. Solo quiero que sepas que fuiste el mejor hombre que conocí, que me amaste mejor de lo que merecía, y que la culpa de todo es únicamente mía. Te arruiné la vida y arruiné la mía en el proceso. Espero que encuentres la felicidad que mereces, con alguien que te valore como yo debía hacerlo. Siempre te amaré, aunque ya no tenga derecho a hacerlo, Mariana. Luis leyó la carta, la leyó 3 veces, de hecho, y luego la guardó en un cajón y nunca respondió. No porque fuera cruel, sino porque sabía que responder solo reabriría heridas que estaban empezando, lentamente, a sanar. 2 años después de aquella noche en el club, Luis y Mariana vivían vidas completamente separadas, como si nunca hubieran compartido un apellido, una cama, sueños. Luis había pasado por un proceso doloroso, pero transformador. Los primeros meses fueron los más oscuros de su vida. Hubo noches en que bebió demasiado, tratando de ahogar el dolor, días en que no quería levantarse de la cama, en que cuestionaba su valor, se preguntaba qué había hecho mal, que no le había dado a Mariana
que ella necesitara buscar en otro lado, pero con tiempo, terapia y el apoyo inquebrantable de sus amigos y familia, Luis empezó a sanar. Aprendió que la traición de Mariana no decía nada sobre su valor como persona o como esposo, que algunos actos son inexplicables, que no siempre hay una razón lógica por la cual las personas destruyen lo bueno en sus vidas. Eventualmente, Luis comenzó a salir de nuevo, cautelosamente al principio. Las primeras citas fueron difíciles. La desconfianza era una sombra constante, pero conoció a una mujer llamada Elena, una arquitecta con una sonrisa genuina y una historia propia de dolor superado. Se tomaron las cosas despacio, construyendo confianza ladrillo por ladrillo. Y aunque Luis nunca olvidó lo que Mariana le hizo, aprendió que no todos son iguales, que era posible volver a confiar sin ser ingenuo. Mariana, por otro lado, seguía luchando con las consecuencias de sus decisiones. Había encontrado trabajo eventualmente, pero en una posición inferior a la que tenía, en una empresa más pequeña, ganando la mitad de lo que ganaba antes. Sus relaciones familiares mejoraron muy lentamente. Su madre eventualmente la perdonó, pero la relación nunca volvió a ser la misma. No tuvo más relaciones serias. Salió con algunos hombres, pero siempre había una barrera, una incapacidad de entregarse completamente, porque una parte de ella seguía atrapada en el pasado, en lo que destruyó. El fantasma de Luis la perseguía. Anne, cuando un hombre era amable con ella, lo comparaba con Luis. Cuando alguien confiaba en ella, recordaba cómo había traicionado esa confianza. Su terapeuta le dijo que eventualmente necesitaría perdonarse a sí misma para poder avanzar. El autoperdón no significa que lo que hiciste esté bien, le explicó. Significa aceptar que eres humana, que cometiste un error terrible, que lastimaste profundamente a alguien que amabas y que tienes que aprender a vivir con eso mientras te esfuerzas por ser mejor. A Mariana trabajaba en ello cada día, pero era la tarea más difícil que había enfrentado, porque perdonarse significaba soltar la fantasía de que algún día podría deshacer lo que hizo, que podría regresar el tiempo y elegir diferente. Y soltar esa fantasía significaba aceptar que Luis nunca volvería, que lo que tuvieron estaba perdido para siempre, que ella era la arquitecta de su propia soledad. En las noches tranquilas, sola en su apartamento, Mariana a veces se preguntaba dónde estaría Luis, si sería feliz, si habría encontrado a alguien que lo amara como él merecía. Esperaba que Siané, a pesar del dolor, a pesar de la pérdida, genuinamente esperaba que él hubiera encontrado la paz y la felicidad que ella le arrebató, porque ese era el precio de la traición en Luis. Había perdido el amor de su vida, pero eventualmente construyó una nueva vida. Mariana había perdido el amor de su vida y quedó atrapada en los escombros de sus propias decisiones, aprendiendo la lección más dura de todas, aunque algunas acciones tienen consecuencias irreversibles, que algunas confianzas rotas no se pueden reparar, el amor, una vez destruido por la traición, raramente resucita. Y así, el amor que un día fue promisorio, lleno de risas y planes y futuro, se convirtió en una historia de advertencia, un recordatorio de que las relaciones requieren no solo amor, sino honestidad, respeto y la valentía de enfrentar los problemas en lugar de escapar hacia brazos ajenos. Un testimonio de que las mentiras pueden parecer livianas al principio, convenientes incluso, pero que el peso de la verdad siempre llega, implacable e inevitable. Luis aprendió que era capaz de sobrevivir a un dolor inimaginable y emerger más fuerte, más sabio, más cuidadoso, pero no cínico. Mariana aprendió que las consecuencias de nuestras acciones no siempre son inmediatas, pero siempre son reales. Y ambos, a su manera, aprendieron que el amor es precioso precisamente porque es frágil, que debe ser protegido, nutrido, honrado, porque una vez roto, incluso si los pedazos permanecen, ya nunca es lo mismo.